El día de hoy está con nosotros mi amiga Mariana Maus. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sí? Sí. Ya, listos. Por fin. Oye, te vas a estrenar aquí en Criminalmente. Me da muchísimo gusto. Sí, la neta sí, me emociona un montón. De hecho, yo le contaba a las personas que te conocí en un evento de Spotify. Uh-huh. Y literal, estaba hablando yo con unas personas y empezamos a hablar de asesinos seriales. Porque había un capítulo justamente del podcast paranormal que era el último que habíamos estrenado y que hablábamos sobre asesinos seriales. Y de repente así fue de... ¡Ja! A mí me encantan estos temas y empezamos a platicar de varias cosas. ¿De quién estábamos hablando? Nunca me acordaré. Si no te acuerdas, jamás vendrá a mí. Ya sé, de este cuate que hablaba con su perro. Ay, Qué mal, es que yo no lo conté, ya no me acuerdo. Yo tampoco lo conté, alguien lo contó. El hijo de Sam. ¡Ay, claro! Sí, es verdad. Y tú me dijiste, pero... Y empezaste a contar toda la historia y yo así, wow, sí, es eso. O sea, está súper, súper bien. Oye, antes de que comencemos, por favor, ¿me puedes decir a la gente a qué te dedicas? ¿Cuáles son tus redes sociales, porfa? Sí, en todas las redes sociales me encuentran como Mariana Maus. En realidad en Instagram estoy como DarthMaus666. Twitter, Dart_Mouse, y en Twitch estoy como Mariana Maus, TikTok, Mariana Maus. En realidad, cualquier red le pones Mariana Maus y sale lo que sea, la red. Hago diferente tipo de contenido. En Twitch analizamos videos de terror, o sea, los vemos, por ejemplo, los desmentimos. En el caso que pudieran ser reales, cómo es que pudieran ser reales, si nos adentramos un poco en estos temas paranormales. Ajá. Con una buena cerveza en la mano, porque es viernes. Son los viernes en la noche. Y en TikTok hago contenido de ciencia, en donde platico, por ejemplo, cosas que tengan que ver con ciencia ficción o videojuegos y lo explico con por ejemplo, para, no sé, por decirte... para calcular la potencia de un arma, a lo mejor analizamos la masa de los enemigos que matas con ella, cosas así para que entiendan más cosas de ciencia. Uh-huh. O todo este rollo que ahorita la gente está hablando muchísimo y que creo que ya lo habías hablado antes, ¿no? Del hongo, del Cordyceps. Sí, la verdad es que intenté tener como en forma de canal de YouTube, pero se me hizo más cómodo tenerlo en TikTok, pero sí, por ejemplo, que salió esta serie de The Last of Us, lo analicé, pero cuando salió el juego. Sí. Entonces se vive en YouTube, pero sí, lo quiero llevar para allá. Ah, qué chido. Sí. Muy bien. Oye, pues agradezco muchísimo. Nada más, bueno, le quería comentar a la gente porque ya hay unos episodios que ya la gente estaba viendo. Solo para recordarles, no es obligatorio, por supuesto, pero sí es los temas de los que se hablan. Yo recomendaría que los vieran, quizá no decirlo así como que mayores de edad, porque hay personas que son menores de edad, que tienen 16 años o 15 años y tienen como una mentalidad mucho más madura que personas que tienen, no sé, 23, 24 años. Uh-huh. O sea, yo creo que yo era súper inmaduro hasta los 20 y de repente a los 21 ya era maduro. Entonces, más que evidentemente mayores de edad, pero más importante, gente madura, porque obviamente como son temas difíciles, donde aquí claramente pues las víctimas pues son personas que sufrieron y sus familias sufrieron, etcétera. Hay que tener mucho respeto a esto, pero también meterse sin miedo, ¿no? A platicar. Sí, y no sé, una opinión personal es cuando se habla de este tipo de temas, creo que es súper importante no, como no endiosar, ¿no? A estos criminales. Sí, claro. Y no admirarlos, ¿no? Independientemente de lo que se haya hecho, cómo lo hayan hecho, o a lo mejor cómo hayan evadido la justicia, se me hace súper importante que jamás se le diga, ¡ay, wow, qué increíble! O sea, jamás, ¿no? O sea, siempre es como mi punto principal cuando he hablado de estos temas, es justamente analizar un poco en cuanto a la víctima, lo que pudo empatizar con esta víctima, sobre todo, y también encontrar un poco la razón por la cual esta persona se convirtió en un criminal de este grado, ¿no? Entonces, así es, exactamente, sí, así es. Creo que ese es el error más grande, por eso es que creo que se tiene que tener un punto de madurez cuando la gente comienza a endiosarlos, que pasa muchísimo en la nación que tenemos aquí, en el norte, pasa muchísimo, que terminan endiosando, a este tipo de personalidades, a estos criminales, y creo que ahí está el error. El hecho está en que el estudio de la historia en general, de estos casos y de los motivos que los llevaron obviamente a cometer estos crímenes es importante porque entonces, si los entendemos, claramente podemos nosotros diferenciar las cosas que están bien, las cosas que están mal
en nuestro entorno, o sea, no directamente con nosotros. Todos tenemos pensamientos en algún momento, incluso criminales. Todos. Todos. Pero del acto al pensamiento hay un espacio grandísimo. No, sí, claro. Hay un espacio grandísimo, entonces podemos decir, ups, creo que necesito ayuda, o alguien que yo conozco creo que necesita ayuda. Claro. Para poder evitar este tipo de situaciones y que llegue un punto en el que no tengamos que contar estas historias. Exactamente. Sobre todo yo me llamo nuestra sombra. Creo que es importante nunca oprimir tu sombra. O sea, si tú tienes algo que a lo mejor pues lo consideras como algo, pues no sé, está en contra de todo lo que te dice la sociedad, que está bien, ¿no? Entonces la gente lo empieza a oprimir hasta que simplemente sale y lo disfruta. Así es. Siento que es uno de los grandes problemas, ¿no? Entonces es súper importante, número 1, la salud mental, y número 2, intentar entender qué es lo que está pasando, y a lo mejor si tienes como algo de ti, de tu sombra, que a lo mejor no llega a ese grado, pero pues está ahí, a lo mejor pues no apagarlo y tratar de entender cómo lo puedes usar en tu beneficio, no en algo malo, ¿no? Por ejemplo, si eres una persona que eres envidiosa, ¿no? Y a lo mejor eso te puede llevar a querer odiar a otras personas, pues mejor tratar de entender qué es lo que tienes que mejorar tú, eso está bien. Pero ya cuando va más allá, sí, definitivamente creo que sí es como... Sí. Voy a hablar de, no sé si se pronuncia así, pero Issei Sagawa. Issei, vamos a hablar de Issei. Issei Sagawa. Está bien difícil. Yo también, al rato, estoy seguro de que así no se pronuncia su nombre, pero lo voy a leer en español. Sí, es más fácil. Sí. Digo, Si no es lo correcto, pero así lo haré. Sí, a veces es lo mejor. Uh-huh. Ok, esto sucedió en julio de 1981. No manches. Uh-huh. Ahora, quisiera empezar con un quote, bueno, una cita de Issei, que la verdad es que cuando yo la leí, la verdad es que sí me impresionó cómo fue como una forma de contar un poco de lo que pasó ese día, y es un parrafito que no te dice mucho, pero sí te dice mucho de como la psicología de este brother, ¿no? Uh-huh. Dice, como spoiler, René era la víctima, ¿no? Entonces, para que sepan de quién estoy hablando. Dijo Issei, René repetía algunas frases. Yo preparaba la grabadora. Su voz tan hermosa me traspasaba. La miro fijo y se creó un vacío. Una voz semejante a las otras solloza mientras el espacio crece. De pronto, una luz y fuente de sonido plasman mi mente. Observo su cuerpo caer de la silla. Sus ojos, boca y nariz derraman un rojo intenso. Le hablo, pero no responde. De repente, un silencio invade el lugar. La obsesión ha dominado mi interior. No puedo parar. Y lo que viene para mí fue un gesto de amor. Así es como se expresa de lo que hizo en aquel entonces. ¡Wow! Pues vamos a empezar con la historia de Issei. Issei nació el 26 de abril de 1949 en Japón. Issei lo que tenía era... tenía muchísimos problemas desde bien chiquito. Era un tipo bastante pequeño, nunca creció mucho, muy delgadito, pues no era para nada atractivo ni demás, ¿no? Okay. Para todo esto, desde que él era muy jovencito, desde muy niño, él tenía ciertas pesadillas que después simplemente se convirtieron en cualquier sueño, pero él soñaba que estaba en una olla de agua hirviendo y que sentía que el agua le hacía chicharrón la piel, ¿no? Wow. Y que después alguien lo sacaba para comérselo. No manches, ¿en serio? Exacto. ¿Desde niño tenía esta pesadilla? Desde súper niño. Qué raro, ¿eh? Totalmente, pero tuvo una razón de ser de cierta forma. Resulta que el tío lo espantaba y le contaba así como, ya sabes, ¿no? El típico de, como así, ahí viene el coco, o si historias no te portas de terror, bien, cosas, ¿no? Ajá, o si no te portas bien, te voy a comer. Bien normal, ¿no? Casual. Ajá. Entonces, pues él empezó como con este tipo de cosas y pues ya está. Y desde ahí empezó como que con una idea de, pues de comer humanos y cómo sería, ¿no? Le generó como esta curiosidad, pero hasta ahí. Ahora, conforme fue creciendo, empezó a tener como ya sus gustos definidos de cómo le gustaban las mujeres, ¿no? Ajá. A él le gustaban mucho las mujeres que fueran blancas, de preferencia rubias, delgadas, occidentales, totalmente. O sea, como tú. que es algo muy común. También tiene un poquito de
referencia a lo que yo voy a contar, el gusto por ese tipo de mujeres. Sí. Y que digo, no, híjole, es que no quiero sonar mal, no quiero decir algo raro, pero es normal que en las naciones, pues obviamente el gusto de las personas sea lo que no tienen. Exactamente. Es bien común. Súper común. Entonces, en estas historias, en Japón, les gustan este tipo de mujeres occidentales. Sí, y justo tiene una razón realmente científica de esto, y es que tú normalmente vas a tener como una afición por una persona que le va a aportar a tu genética. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí. a tus hijos tú quieres el mejor gen. Entonces, Claro. para ti es como, esto ya lo tengo, entonces necesito algo nuevo, tú, ¿sabes? Entonces, Claro. por eso les gusta lo que no tienen en su casa. Ah. Va por ahí, va por ahí. Uf. Okay. Ajá, sí, bueno, sí. Y entonces Mejorarla. él tenía, Ajá. pero obviamente, o sea, él ya estaba como que muy obsesionado con este tipo de mujeres, ¿no? Súper obsesionado, pero de que tenía sus revistas, ya sabes, para encerrarse Sí. de chavito, o sea, una obsesión ya un poco severa. Ok. Bastante enfermiza, Sí, para ser honestos. Y pues bueno, él siguió con su vida y demás. Lo que le pasaba es que de repente cuando veía una mujer así, se perdía. Entonces, o sea, se le podía quedar viendo a la mujer como bastante incómodo, y lo que pasaba es que él se empezaba a imaginar dos cosas. Ajá. Una, teniendo relaciones con ella, y otra, comiéndosela. No manches. Entonces, sí, o sea, él tenía como Ya esa su había forma asimilado de... que el canismo y la... Era su forma de desear a alguien, ¿sí me Sí, explico? y el deseo, exactamente. Ajá, ya se volvió su forma de Ya lo había quererlo. fusionado en su mente, ya era parte de lo mismo. Era exactamente. Wow. Ahora, se dice que Issei tuvo una infancia mucho más complicada de lo que parece, de lo que te digo, de que a lo mejor lo buleaban por su aspecto físico o lo que sea, o las bromas del tío. Se dice que tiene como que tuvo otros problemas que nunca salieron a la luz, que la verdad es que lo perturbaron. Y esto te deja mucho a la imaginación, ¿no? Pero bueno, total, Issei crece con todas sus fantasías y demás, y empieza a estudiar literatura ahí en Tokio. Entonces, total, en su carrera, pues era un tipo bastante estudioso, tenía buenas calificaciones, todo normal, ¿no? Y para todo esto, y como contexto, que es bien importante, la familia de Issei era de muchísimo dinero, pero muchísimo. Entonces, pues nada, era como algo que le fue como afectando y ayudando durante el camino, ¿no? Total, en la carrera terminó por conocer a una joven alemana que pues tenía como los rasgos que él buscaba en una mujer, ¿no? Entonces, él dice que cuando la vio, lo primero que pudo pensar era que se la quería comer, ¿no? Entonces empezaron a salir, empezaron a hacer amigos, ¿no? Realmente. Y empezaron a tener como ciertos trabajos juntos y demás. Pero después de un rato, Issei pues cada vez empezaba a imaginar más y más cosas. Hasta que ya no pudo más. Y dijo, necesito llevar a cabo un plan, ¿no? Entonces un día, mientras su compañera alemana estaba durmiendo, Issei planeó entrar por la ventana de su cuarto sin que nadie lo viera, súper altas horas de la noche. Entonces Issei entra al cuarto y entonces estaba nada más, se le quedó viendo y pensando cómo se la iba a poder comer, cómo la iba a dormir, ¿no? Ella estaba dormida. Ella y estaba él totalmente entró dormida. a la habitación Entró y la estaba viendo. y la estaba viendo. Y pensando esto. Después de un rato, y él queriendo ya llevar a cabo un plan, que era apretar el cuello, la chava se despierta. Issei intenta correr lo más rápido que puede para brincarse por la ventana, pero la chava, lejos de espantarse y dejarlo ir, lo pesca del brazo y se pone a gritar como loca y encuentra la forma de hablarle a la policía, ¿no? Hasta que llegó la policía y se lo llevaron. Y lo acusan por intento de abuso a una mujer, ¿no? Claro. Y aquí es donde entra la familia de mucha lana de Issei. Llega el papá y lo primero que hace es acercarse con ella para ofrecerle dinero para que no siga para que levante los cargos. Exactamente. Wow. Y entonces, dentro de todo esto, la chava se niega y continúa el caso. Pero pues ella no quiso la lana, pero quien sí quiso ese dinero. Y se fueron con los jueces y determinaron que pues
que no pasaba nada, que lo mejor era que creo que tenía un problema mental, Issei, y que pues ya está, ¿no? Que esta tienda y vámonos. Y lo dejaron libre, pero que no lo consideraron, o sea, dicen tener un problema mental, sin embargo no presenta como peligro a la sociedad. Claro. Puede irse, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue lo que determinaron y pues Issei se fue. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Por favor. Mira, no, obviamente no estoy defendiendo a esta persona, a Issei, para nada. Uh-huh. Sin embargo, lo pienso en la parte de la impartición de justicia. Uh-huh, uh-huh. Claro que ahora que se va a terminar de contar la historia y que vamos a conocer lo que hizo esta persona, la familia, etcétera, pero si tú como juez en Japón, que son, la verdad, son muy meticulosos, ordenados, y sobre todo a la hora de impartir la justicia, quiero pensar que existe esta parte de la corrupción como en cualquier otro país, sí, claro. Pero también está la parte como ordenada de las cosas. Entonces, imagínate esto, llega una persona detenida, pero no intentó abusar de la otra persona, ni alguna otra cosa peor. Y claro, obviamente no va a decir lo que estaba pasando por su mente. Sí, claro. Simplemente se metió. Uh-huh. ¿Con qué intenciones? Eso lo determinarán los abogados. De entrada, pues obviamente es una persona que no está bien de sus facultades mentales para hacer algo así, ¿no? Sí, meterse claro, en una habitación. Podemos pensar un montón de cosas, pero para la justicia tiene que haber pruebas de actos realizados, no de pensamientos. Sí, claro. Entonces, pienso, y lo digo, o sea, yo pienso que en ese momento todavía no se puede juzgar como negativa la forma de actuar de la justicia, puesto que realmente no hizo nada. O sea, nada, sí, se metió, es un crimen, uh-huh, pero nada más allá de eso. No tienes manera de predecir el futuro, ¿cierto? Sí, no, claro. Y además les calentaron la mano. Sí, no, sí, totalmente, obvio. Pero si alguien se te trepa encima de la cama, pues sí, dices, pues va a abusar de mí. Por eso, en realidad, el crimen era ese. Sí. Pero dijeron, o sea, de hecho, ¿sí se trepó encima de ella? Sí, y sí se la acusó como intento de abuso hacia ella. Ajá. Bueno. Y entonces, pero después dijeron, vamos a hacerle un examen mental. Ajá. Y entonces ahí es donde determinan que sí tiene uno, pero no es un peligro para la sociedad y lo dejan libre. O sea, sí tiene algo, o sea, sí tiene una enfermedad mental, no sabemos qué, pero no es peligroso. Pero no, está tranquilo. Bueno, creemos que no es peligroso. Ajá, exacto. Sí, súper impune, ¿no? La verdad. Eso sí o sea, sí, totalmente. Pero además es donde entramos como a una cuestión moral, ¿no? Porque hemos visto un montón de casos aquí, que incluso, pues no sé, el asesinato... ¿De quién? No sé, por ejemplo, de alguna... No sé, ubicas que hubo un criminal en serie. ¿En dónde? Aquí en México. Sí, varios. De específicamente como uno de Toluca. Sí. Me parece que fue él, no me acuerdo si fue él, pero el punto es que total, encontraron que era culpable y demás, y quien sale a defenderlo es la mamá. Uh-huh. Entonces, se ha visto un montón de crímenes en donde las mamás, papás salen a defender a los hijos en lugar de culparlos, pero también ha habido casos en donde el papá o la mamá es quien sale a acusarlos. Se dan cuenta que tienen un criminal en casa, ajá, y son ellos quienes salen a denunciar y los llevan y los atrapan. Entonces aquí entra la cuestión moral en la que, entendiendo que es tu hijo, está bien, pero no puedes permitir que esté haciendo estas cosas. Evidentemente el papá de Issei ya sabía que algo estaba mal con su hijo. Es que siempre es lo mismo. Pues es que también es un criminal. Desde el momento en el que estás yendo, el papá, me refiero. Desde el momento en el que estás... No puede ser que un padre no se dé cuenta de que su hijo está recibiendo bullying. Está recibiendo una educación privilegiada, sobre todo porque es Japón y porque hay mucho dinero de por medio. Uh-huh. Le están haciendo bullying, tiene pesadillas infernales. Debe de tener, por supuesto, una actitud distinta a la de cualquier otra persona, que en el hecho de cometer un crimen, uh-huh, lo primero que pienses es, voy a soltar dinero para que salga impune. Sabes perfectamente que tienes un criminal como hijo. Totalmente. Claro. Digo, que aquí también depende, ¿no? Porque si el papá de Issei era una persona como importante, pues ajá, obviamente no van a querer que manche su reputación, ¿no? Y es una forma de apagarlo. ¿Eso no te hace también un criminal? Sí, no, de acuerdo. Sí, ¿verdad? El criminal de cuello blanco, claro que sí. Porque todavía, por ejemplo, una mamá que está defendiendo a su hijo, uh-huh, es culpable también. Pero es culpable porque puedes haber prevenido, pero debe ser súper difícil. Debe ser súper difícil. Sí, porque es tu culpa. Exactamente. A eso es a lo que iba. Que yo, híjole,
Espero, no sé, porque todavía, cuando estamos grabando esto todavía no se estrena el primer capítulo de Criminalmente. Espero que no haya causado mucho revuelo ese tema. Tú sabes, perdón que me salga del tema, nada más, porque es muy importante esto. Tú sabes que en el caso de Jeffrey Dahmer... Ay, gracias, te iba a mencionar, de hecho. Ajá. Pintan a la mamá en la serie de televisión como loca, horrible. Y al papá como que no... Una víctima, ¿no? Soy una víctima, yo siempre quise ayudar, viví en una época donde el machismo era lo normal, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este capítulo es, a ver, bueno, hasta metieron a los extraterrestres en la historia con Dahmer. Sí, sí, sí. No es cierto, eso no es cierto. Y la mamá sí tenía depresión postparto, pero eso es una condición médica y se estaba tratando. Y ella sí se dio cuenta de par de locos, que es muy distinto. Por eso se lleva a su otro hijo. No era una persona que le vale que le vale todo, se está yendo. Ella sí se dio cuenta. Por eso ella no se metió cuando cuando lo habían llevado ante la justicia a Jeffrey Dahmer. Claro. O sea, la única que estaba bien ahí, hasta cierto punto podría decirse, o sea, su manera de actuar, era la mamá. Y el papá en la historia real. Para nada. Y siempre eso me molesta, porque digo, a ver, ok, ¿por qué los pintaron de una manera distinta en la serie? Y solo tengo una respuesta en la mente. Porque ella es mujer y él es hombre. No me cabe otra idea. Porque no le aporta nada a la historia. Sí, no, aparte siempre es el de la mamá es la loca. Sí, qué mala onda. Toda la vida la mamá es la loca y el papá es el super cool, que es una víctima de la loca de su mujer y es una pesadilla. Pero justo quería mencionar ese caso en especial, justo por la postura del papá. ¿Por qué? Porque él llega y dice, es que yo siempre lo supe y no lo detuve. Entonces llega con un sentimiento de culpa, porque obviamente es culpable. Entonces llega con este sentimiento de culpa y decirles que sí, obviamente él tenía actitudes desde bien pequeño que era obvio que no estaba bien y no supe cómo interceder y llegó un punto que se volvió permisivo de eso, ¿sí me explico? Ajá. Entonces decidió hacerse a un lado. Que todo el tiempo súper fue culpable, o sea, a mí me daba un coraje porque obviamente, digo, Jeffrey no es ninguna víctima, la verdad es que pues... Ninguna. Para nada. Bye. Pero también aquí es donde llego al comentario que hice al inicio. Es también, así como es súper culpable, pero fue el resultado, porque no voy a decir que es una víctima, pero fue el resultado de una terrible infancia y de unos terribles padres. Entonces, ahí es en donde siempre creo que cualquier criminal pudo haberse detenido con una buena infancia. Y creo que el problema, así de hecho, en la actualidad no se está atendiendo bien porque no están cuidando las infancias como la salud mental como se debería y nada más están pensando en cómo voy a castigar o cómo, ¿sabes? O cómo voy a corregir a la sociedad cuando literal no es así. Exacto. Es prevenir. Es prevenir. ¿Qué es lo que... La frase, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. No, ojo por ojo y todos nos quedamos ciegos. Sí, claro. Así de fácil. Claro. No se trata de eso. La justicia no es venganza. Y para poder impartir justicia de una manera óptima, debe de haber prevención, debe de haber educación en la sociedad. Esa es la parte que es bien importante. Tienes toda la razón, pero ya, te dejo continuar. Pero estaba súper bien, me encanta hacer estas pausas. Total, ¿no? Después de esto, que pues ya ves que el papá le hace el paro ahora sí, ajá, decide mandarlo a París a estudiar. ¡Ah, caray! Sí, es un mero mole, ¿no? Es como... DC. Entonces, horrible. Entonces, va a París, empieza a seguir estudiando ya y a hacer su vida ya. Ajá. ¿Ok? Como dato, y súper casual, se compró un rifle, porque por no vaya a ser que lo vaya a necesitar en defensa propia, y lo guardó y ya lo tuvo. Pero muy casual. ¿En París. ¿En París? Uh-huh. No sé cómo lo logró, pero lo logró. Digo, también eran otros tiempos. No sé si era una forma fácil de conseguirlo, quién sabe. Pero el punto es que lo logró. Total, para este entonces él ya tenía 28 años. Uh-huh. Y estando allá, pues obviamente, pues sí, ¿no? Empezó como a irse todavía más, ¿no? Porque estaba rodeado de este tipo de mujeres que le encantaban. Claro. Entonces empezaba a fantasear a cada rato. Entonces empezó ya a tener un problema ya muy fuerte, ¿no? O sea, ya vivía ya enfermo de este tema. Obviamente con las revistas ya se volvió una obsesión y horrible. Entonces, pues bueno, él siguió su carrera y demás. Él no tenía amigos.
No era bueno haciendo amigos, obviamente también tenía el tema de ¿cómo se llama? De autoestima, por lo que te platicaba de que era un tipo muy bajito, bastante flaquito, la cara nada llamativa y demás, ¿no? Entonces, O sea, él ya tenía la autoestima hasta el piso. hasta el suelo. Con estos pensamientos, venía literal, de haber escapado de la justicia. Exactamente. Y lo ponen en París. Con el tipo de mujeres alrededor, todas, con lo que él fantaseaba. Sí, no, ahí se equivocaron. Bueno, se han equivocado muchas cosas sus papás, pero bueno, ese fue uno de los errores que yo dije, wow. Pero total, durante este proceso, él conoce en una clase a una mujer holandesa, que era una mujer que realmente pues era muy culta, ¿no? Para todo esto Issei se da cuenta que empieza a gustar a las mujeres, sí, de esta descripción física, pero también que fueran inteligentes. Entonces, si empezaba a platicar con una que cumpliera con estas características que él quería, y además platicando con ella era una mujer lista, inteligente, pues Issei no, se prendía, ¿no? Y empezaba a irse todavía más. Entonces, esta mujer que conoció, holandesa, de nombre René. ¿Cómo? René. Ah, René. Ella hablaba demasiados idiomas, ya había viajado un montón, entonces era una chava súper culta, súper culta. Ella me parece que tenía 25 años, ¿no? Entonces tiene una diferencia de edad y de todas formas, pues ella le llevaba como ventaja en muchísimas cosas, ¿no? Muy, muy, muy lista la chava. ¿Pero ella tenía 25? ¿Y él no tenía 28? 28. Ah, ok. Ajá. Total. Yo quiero pensar que hay un desbalance de edades porque él empezó a estudiar en Tokio y después se fue a París. Yo dudo muchísimo que le hayan tomado en cuenta sus materias. Entonces yo quiero pensar que volvió a empezar su carrera. Ah, ok. Entonces, total, conociéndola a ella, de todas formas empezaron a como hacer una amistad. Ella decidió hablarle a él porque lo veía como muy aislado, lo veía como que pues, no socializaba con nadie. Entonces, pues al final como que decidió como vamos a hacer, te voy a poner atención, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que además era un tipo inteligente. Exactamente. Entonces le empezó a dar como esta ternura y empezaron a hacer como de una buena amistad. Entonces, además, Issei era muy bueno cocinando pues comida japonesa, sushi, y a ella le gustaba un montón. Entonces empezaron como de ahí empezar a tener conversaciones, salidas, comidas, y empezaron a platicar y demás. Aparte, ella le ayudaba con ciertas materias. Entonces, Issei, obviamente, todo el tiempo tenía como estos pensamientos de, pues me la quiero comer, ¿no? Pero sin doble sentido, literal. Sí, se la pasaba fantaseando durísimo con eso. Sí. Con esa idea macabra que tenía en la mente. Exactamente. Entonces, la intenta besar en un día que salieron. René se molesta, le dice... No va por ahí. No va por ahí y por favor no lo vuelvas a hacer. Entonces, y se empezaron a distanciar un poco, ¿no? Entonces Issei le empieza a buscar y como para volver a tener como esta amistad, ¿no? Y ella puso como su barrera. Después de esto, Issei platica con ella y le dice, ¿sabes qué? Tengo una materia que me está costando trabajo y necesito tener una grabación de un poema que tiene que estar en alemán. Yo no sé hablar alemán. Entonces, si tú me apoyas con esto, sería muy bueno porque ella hablaba alemán. Era uno de los tantos idiomas que hablaba. Junto con esta invitación, le mandó una carta de disculpas acerca de lo que había sucedido, de que le intentó dar el beso y que realmente era algo que se arrepentía y que lamentaba mucho lo sucedido, pero que él quería continuar con la amistad y que esto no iba a volver a suceder y que por favor lo ayudara y que pudieran tener una buena noche tranquilos, como amigos, como antes lo tenían. René, dentro de su buen hondismo, pues sí, le dice que sí, ¿no? Entonces dice, sí, claro, no pasa nada. Total, Issei prepara una comida espectacular porque a ella le gustaba y aparte le puso como la experiencia, ¿no? De comer en el suelo, con los palillitos y demás, que era algo que ella pues quería hacer, ¿no? Tenía muchas ganas de aprender a usar los palillitos y le hacía algo como muy, muy chistoso, ¿no? Entonces nos damos cuenta que René realmente era una persona muy linda, ¿no? Muy amable y súper empática, porque todo el tiempo realmente llevó su amistad con Issei, no tanto porque fuera el tipo más gracioso del salón, sino literal por una cuestión en la que ella empatizó con él por el tema de que no tenía amigos e intentó ver lo mejor de esa persona. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Y sintió lástima de cierta forma, pero la lástima no siempre es buena, pero sintió como feo el que se fuera a quedar sin amigos, ¿no? Ella sabía que en el momento que le dejara de hablar, pues iba a quedar solo. Entonces,
a mí me gusta mucho, de nuevo, analizar un poco la víctima, porque nunca nos dan mucho contexto de ella, pero a veces conforme va pasando ahora sí que el crimen, la historia del crimen, empiezas a encontrar como un montón de cosas de esa persona que te dicen cómo era, ¿no? Claro. Entonces, pues René era no solamente, o sea, tenía un futuro brillante, una persona súper linda, empática, tranquila, súper estudiosa y sobre todo que tenía un montón de metas de la vida a futuro, ¿no? Que le dedicó justo a una edad que para los 25 tener tanto avance en tu vida, tantos idiomas, tanta cultura, pues es porque sacrificaste un montón de salidas de la juventud y demás, ¿no? Porque tenías una meta en un futuro. Sí. Entonces, esa parte de mí es como la que me da un buen de coraje, ¿no? Y es que además es un punto en común que tiene con la historia que te voy a contar. Porque en ambos casos la víctima, no por tratar de enaltecer a la víctima, por supuesto. No por tratar de hacerlo, sino porque efectivamente se trataba de mujeres, o en este caso de René, una mujer inteligente, culta, que había trabajado muy fuerte por su futuro y que se veía un futuro prometedor. O sea, Exacto. realmente es así como de chispas de cualquier tipo de pérdida que se pudiera tener. Esta es una fuerte. Exactamente. Y la neta está horrible, pero bueno. Total, estando en esta, pues en esta comidita, Ajá. a gusto, Issei prepara todavía una botella de vino. ¿Le sabes qué? Vamos a cenar más tranquilos y pues X, es viernes de la noche. Entonces se fue por una botella de vino. Ajá. Y le empezó a decir como, este es el poema que quiero que recites. Total, va por la botellita de vino, René se siente como que más a gusto, más en confianza y que todo está bien, ¿no? Y entonces Issei vuelve a intentar besarla. Ajá. Y ella le dice, a ver, que no va a pasar. Entonces Issei se defiende y dice, no, es que fue un poco del vino, no, discúlpame, esto no va a volver a pasar, por favor, necesito tu ayuda, de verdad que no fue mi intención. Y se empezó a disculpar. Y René vuelve a ceder. Y dice, está bien, pero por favor que no vuelva a suceder. Sí, le vuelve a servir las copitas y dice, bueno, ¿sabes qué? Para que estés más tranquila, si quieres, vámonos a grabar el poema y pues vamos a darle, ¿no? Entonces pone la grabadora y le da el poema para leer a René. Entonces René se queda lista, pero para todo esto él dice, bueno, te dejo la grabadora, ¿no? Yo me voy por otro lado, ¿no? Y entonces empezó a grabar, René se lo hizo muy normal, empezó a grabar y así. Y entonces Issei va a su cuarto. Por la escopeta. Saca, la carga y mientras ella estaba leyendo el poema, ¡pum! A la cabeza y al suelo. No inventes. Cuando eso sucede, lejos, normalmente cuando la primera vez que sucede, y tú lo vimos, por ejemplo, en el caso de Jeffrey, es un impacto súper fuerte en la persona que se tardan en asimilarlo. Sí. Pues ves que Jeffrey empieza como le cuesta trabajo, ¿no? Llevarlo a cabo. Ya después se acostumbran. Sí, pero que generalmente hacen un desorden. Sí, o sea, yo creo que tú sí que crashea, sí, claro. O sea, ¿me explico? Y en este caso, cuando la ven en el suelo, tiene una necesidad de acercarse y decirle, te amo. Así, al oído, abrazarla, abusar del cuerpo. Y entonces empieza a pensar, ¿por dónde voy a empezar a comérmela? Qué bruto. Y entonces él pues dice la parte más carnosa, ¿no? Entonces se fue por los glúteos y empezó a querer morder, ¿no? Directo con la boca. Perro, como perro, literal, arrancárselo, pero vio que no podía. Entonces fue todo desesperado, fue por un cuchillo e intentó comérselo, ¿no? Después vio que era un sabor muy desagradable, así crudo, así que tranquilo de la vida, empezó a cortar, lo agarró y se lo llevó a cocinar. Entonces, y se lo empezó a comer. Y después dijo, ahora, ¿por qué me voy? ¿No? Y así empezó como si fuera un festín. Entonces empezó a cortarle la pierna. Después se fue por el pecho. Y dentro cuando se fue hacia el pecho, literal, le arrancó el pezón con los dientes y a comérselo pero como loco. No manches. Se rebanó el pecho, lo llevó a asar y después dijo, ok, pero también quiero más, ¿no? Entonces se le empezaron a antojar
los órganos. Entonces lo que hace un corte en el abdomen, levanta la piel y le empieza a sacar los órganos para llevárselos a servir. Y hace casi que una sopa de eso. Lo acomoda, hace su sopita y demás, y le empieza a poner más partes del cuerpo. Después, se le hizo buena idea intentar rebanar la cabeza, entonces agarró como un tipo de sierra que tenía para poder separar la cabeza y guardarla. No manches, Mariana. Pero los ojos sí los ocupó para su sopa. Entonces, bueno, lo deja en el refrigerador y lo demás lo deja ahí. Y recuerda que empezó a tener un dolor en el estómago, se fue a ver al espejo y que lo que vio en el espejo dice no, que no era él. No se reconoció a sí mismo en el espejo. Yo creo que su cerebro ya estaba en un punto de despersonalización, sí, que ya ni siquiera se reconoció a sí mismo. Dijo, ya no puedo más, y se fue a dormir. Pero espérame, con lo que quedó del cuerpo, dijo, me voy a dormir con ella. La agarró, la mete a la cama y se acuesta a dormir tranquilo de la vida. Al día siguiente que despierta, se percató que René todavía no desprendía este olor, ¿no? Pútrido ni nada. Entonces, como olía bien, decidió seguir cortando para seguir comiendo. Después de comer un poco más, guardó otras partes del cuerpo junto con su sopa, lo guardó en el refrigerador y lo demás lo rebanó y lo metió en un maletín. Y empezó a pensar cómo deshacerse de eso, ¿no? Del cuerpo, que siempre como que es un problema para ellos. Acá me lleva a algo que es como, no sé qué es lo que pasa, que es bien fácil deshacerte de un cuerpo en un maletín. Porque no sé si te acuerdas que también Jeffrey sí, tenía, son varios casos ahí. Son muchísimos, ¿no? Pero lo digo porque ese es el que estábamos platicando. Cuando lo saca del hotel. Es en una maleta, es como no se da cuenta, cómo no tiene este olor, cómo, o sea, son un montón de cosas que me rompen la cabeza, ¿no? Pero bueno, total, la pone en el maletín y le habla un taxi. Le guarda las maletas en la cajuela y le pide al taxi que lo lleve a había como un tipo de río por ahí. Le pide que lo espere, baja con el maletín, lo tira ahí al lago, pero aparte ni siquiera se esforzó mucho en alejarse, ¿eh? Lo dejó ahí en la orillita, se sube al taxi, ya estuvo, lléveme a mi departamento. No manches, sí, súper listo. El taxista no dice, le apestó, dijo, esto está muy raro, pues. O sea, está rarísimo. No se me ocurre otra cosa más que acaban de tirar un cuerpo. No se me ocurre otra cosa. Yo creo que el que puedas... Creo que son las ganas de no creer en ese momento de lo que está pasando. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, yo no quiero creer que lo que me acaba de pasar... Que estoy en esta situación. Estoy en esta situación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a afrontar? Es una negación y es como, no lo puedo creer. Es como si tú te encuentras ahorita, tú sales y te encuentras, no sé, un montón de billetes, de un montón de 500. Tú vas a decir, estos son falsos. Sí, te vas a sacar un momento ahí. Sí, no, ¿esto qué es? Es una broma, no sé, lo que tú quieras. Pero te va a costar trabajo que te hayas encontrado y has tenido la fortuna de encontrarlos. Si me explico, la lotería, lo mismo, lo que tú me quieras decir, ¿no? Lo primero que vas a creer es que es falso. Entonces, ¿por qué? Porque no vas a saber manejar esa situación. Sí, no, igual, o sea, yo como taxista pasa eso, no sé, entro en shock. O sea, no sabría. Yo tampoco sabría qué hacer, porque además, si tú empiezas a delatar al criminal... O sea, el tipo con toda la tranquilidad se baja y hace eso. Ajá. Y, o sea, ¿qué le vas a decir a una persona que acaba de tirar un cuerpo? Disculpe, ¿es un cuerpo? Ajá. Lo voy a acusar a la policía, no se mueva. Ajá, sí, exacto, no hay mucho que hacer. No, el siguiente cuerpo que cae es el mío. Sí, exactamente. No manches. Súper de terror. Pero pero sí se le hizo muy raro. Deja el cuerpo, regresa a casa, todo tranqui. Conforme pasaron los días, porque también este bro no lo dejó nada lejos de la civilización, empezaron a salir como las partes del cuerpo a flote. Pues sí. Entonces salen a flote y se denuncia y empiezan a intentar encontrar al culpable, ¿no? Y esto se hace como una noticia súper viral. El taxista se entera. Entonces va y denuncia y dice, yo llevé a un señor
súper extraño, llevó las Asiático. maletas, asiático además, y lo llevó y demás, ¿no? Pero bueno, no había de testimonios de nadie que haya visto nada. Entonces no sabían realmente quién pudiera ser el culpable. Ajá. Pero dijo exactamente Ah. dónde vivía, porque él pasó por él a su casa. Claro. Entonces pasa por él y entonces dice, yo sé dónde vive. Y se los lleva, ¿no? Y llega la policía, toca, abre Issei y como que le dicen, oye, es que hubo un crimencito a revisar tu casa, ¿no? Issei súper tranquilo dijo, Adelante. pásale. Entonces los policías la verdad es que iban con un humor de X, no pasa nada, pues ya nos dejó pasar. Entonces obviamente una denuncia más falsa. Entonces empezaron a revisar súper X hasta que de repente sí empezaron a percibir un olor. Y en eso se encuentran en el cuarto de Issei una cámara y las fotos. Tenía fotos donde registró exactamente todo lo que hizo, paso por paso. Ella acostada, sin vida. Como lo de Jeffrey Dahmer. Ande, justo. Otra de donde empezaba ya a cortar la cocina después de comer, o sea, casi que selfie, o sea, todo lo tenía ¿Qué? con fotos. Entonces el impacto de la policía estuvo brutal y empezaron a decir, vamos a revisar más. Y entonces abren el refri y encuentran ahí una cabeza sin ojos, ¿sí me explicó? Y un bote donde está todos los órganos. Y dijeron, pues claro, Sí. fuiste tú. Y René, tranqui de la vida. No, Issei. Por eso, Issei. ¿O qué dije? René. ¿René? Ah, pues sí. Entonces, agarran a Issei. ¿Y él se lo- tranquilo? Tranqui. Ah, pues vámonos. Ups. Entonces se lo llevan y pues sí, le empiezan a hacer como un buen de exámenes y demás. Y entonces, otra vez, llega el papá. No Lle- manches. Llega el papá y empieza como a intentar ayudarlo, ¿no? Entonces, lo que hacen es, perfecto, llega el papá y le dice, es que él no está bien mentalmente. Yo creo que le deberían de hacer más exámenes. Y pasó por psiquiatra, tras psiquiatra, tras psiquiatra, y empezaron a decir que sí, tenía problemas de despersonalización. Y que además, o sea, sí tenía una enfermedad mental que no permitía que lo dejaran en la cárcel. Sin embargo, sí tenía que estar preso, Claro. ¿no? Lo encierran y el papá dice y no se queda tranqui. Empezó a hacer lo que tuviera que hacer, empezó a soltar los billetazos necesarios y dijo, déjeme sacarlo de aquí por lo menos. Entonces logra sacarlo de París con la condición, además de obviamente un montón de dinero, con la condición de que él no podía volver a pisar París jamás. Sí, yo me lo llevo. Y se lo llevó. Y entonces ya regresó a Tokio ¿Libre? libre. Sin ningún problema. Tranqui, se lo llevaron. No inventes. Eso está... Está loquísimo. Pasa. Y pues sí, le empezaron a hacer como lo empezaron a atender psicológicamente y demás. pagado por el papá. Sí. O sea, o sea, el crimen... Ay, se me olvidó. Sí. Pero de la atención médica y no regrese. Ok. Sí, o sea, impresionante, ¿no? Total, estando ya en Japón, empieza a escribir dentro de este proceso de rehabilitación y demás, ¿no? Él dice que nunca cesaron como estos pensamientos. O sea, hasta lo platicaba yo hasta la fecha, sigo pensando esas cosas cuando veo a las mujeres. O sea, tranqui. Pero además empezó a escribir un libro, si no me equivoco, se llamaba Cartas de un caníbal o por el estilo. Y lo publica. Y se hace famoso. Y lo empezaron a ver, exactamente, como el dios de los caníbales y demás. Y Japón mágico empezó a tenerlo o endiosarlo. Entonces lo llevaban a entrevistas, lo empezaron a invitar a muchísimos programas, empezó a ser bastante popular. No manches. Se hizo súper popular. Y así se la vivió un ratote. ¿Libre? Libre. Y no solamente libre, sino que hasta además
le hacían, o sea, como publicidad a este brother. O sea, públicamente salía en televisión hablando de que era un caníbal y lo que había hecho. Y este es mi libro. ¿En libertad? Ajá. Exactamente. No manches. Sí, se volvió un tema en Japón y es como, wow, y el morbo y demás, y se les hizo impresionante. Pasan los años, pasa el tiempo, Ajá. los papás de Issei mueren. Aquí no sé el rol exactamente de la mamá, Ajá. pero el papá pues también muere, pero dice Issei que no le dejaron ni 2 pesos, ¿no? Así como a la de que Dios te bendiga, ¿no? Ujú. Entonces lo que a mí me lleva es, este bro lo hizo únicamente para limpiar su nombre, vio que no pudo. Este bro empezó a hacer lo suyo con su fama de caníbal, no le quiso dejar nada y ya está. Pero Issei, por el morbo, empezó a hacer películas para adultos con temas de canibalismo. Y vendió un montón. Y de eso vivió. Hasta que murió libre. Júramelo. Te lo juro. No manches, estoy en shock. Sí, no, brutal. Y siguió escribiendo y pensamientos de un caníbal y cosas así. Siguió viviéndola súper tranqui. Está más loca la sociedad que el mismo Issei. No inventes. O sea, híjole. Así es. No tengo ni siquiera palabras. No puedo acomodar mis pensamientos, Mariana. De hecho, no sé si murió, la verdad. Ya me la saqué de la manga. Pero la verdad es que de que vivió de eso y a lo mejor le siguen llegando la lana de eso. Definitivamente. No sé si ya murió. Cuando yo lo investigué me parece que seguía... Vivo. Según yo sí vivo, ajá, pero no estoy segura. Pero en tu mente dijiste, bueno, ojalá y... Yo creo que mi deseo interno... Sí, no pero... manches. Pues de eso vivió. Tranqui. Tranqui así como si nada. Como si nada. Y lejos de que su crimen fuera algo que le perjudicara la vida, se la solucionó. No manches. No puede ser. No puede ser. Pero él dice que nunca lo volvió a hacer. Como paro a la sociedad. Jamás lo volvió a hacer y ya. Pero que sí sigue teniendo pensamientos. O sea, pero, a ver. ¿Y Sí, no es lo ajá. mismo? Una cosa es una cosa. Sí, o sea, ok, qué bueno que no lo volviste a hacer. Continúa usted en libertad haciendo porno de estos temas, estimulando como un rockstar, saliendo en televisión hablando de esto, escribiendo un libro, generando dinero. Uh-huh. No manches, no. Wow, y esas son las cosas con las que nos podemos encontrar allá afuera. Es lo más loco de todo, ¿no? O sea, creo que hay gente que reprime un montón de cosas, pero ese tema del canibalismo... O sea, son temas mentales que, de nuevo, o sea, debe de haber algo que se rompió y que lo deberían de arreglar. O sea, yo, la verdad, creo honestamente... Digo, nunca se sabe hasta que estás ahí, ¿no? Pero si yo tuviera esta necesidad, además de que quisiera atenderme psicológicamente, Uh-huh. ¿no? Si viera que no hay solución y yo tengo esta... Condición, digamos. esta condición y esta necesidad que no la puedo apagar, pues yo me apago, ¿no? O sea, me hago la automorición o a ver qué hago, pero te juro que yo no podría vivir con eso. O sea, creo que gente se... Pero porque tienes esta parte de el código moral, digamos, o sea, tienes puedes discernir entre el bien y el mal, tienes sentimientos de culpa, Sí. puedes sentir el amor, el odio, o sea, sí tienes eso, pero imagínate que en tu cerebro, o sea, Uh-huh. en tu persona, Uh-huh. tú no puedes empatizar ante el dolor ajeno, no comprendes la diferencia entre el bien y el mal porque tienes una enfermedad mental y además le sumamos que por las cuestiones que viviste, sumado a esta condición que tienes mental, o sea, genética incluso, pues resulta que toda la suma matemática, la ecuación completa de tu vida, te lleva al punto de algo grotesco y horrible como eso. Claro, y es que mira, hay muchas cosas que suceden antes y por eso sí se pueden, Sí, ¿sabes? A ver, no todas las enfermedades mentales y no todas las necesidades de cometer un crimen llevan de la mano la falta de empatía. No. Porque muchas veces los reprimen, eso es lo que los reprimen de hacerlo. Sí. Pero una vez que pasa, ya no se pueden detener. sí. ¿Sí me explicó? Entonces, siempre es importante el antes. Sí, mira, y qué bueno que lo comentas porque hay muchas personas, y me cuento yo hace muchos años, pensamos o piensan
que las enfermedades mentales es algo con lo que naces y no puedes hacer nada al respecto. Y no es cierto. No es cierto. Voy a poner un ejemplo bien mala onda, pero es algo que pasa siempre en la sociedad. Uh-huh. En una religión que no voy a decir el nombre, obligan a las personas a la castidad. Uh-huh. Y los hacen convivir con menores. Uh-huh. Los reprimen en contra de su maldita naturaleza, que es reproducirse. Claro. Que es justo lo que le pasa en este caso, o diferente, a Issei. Tiene este problema y en lugar de tratarlo, lo mandan a un lugar con puras mujeres, que es justo el pensamiento macabro que tiene en la cabeza. Exacto. El prototipo del crimen que quiere cometer. O sea, está mal. Es todo lo que está mal. Es todo lo que está mal. O sea, en lugar de restarle esa ecuación, le suman. Claro. La sociedad y el papá, ¿no? Sobre todo el papá, pero también obviamente ahí también la mamá y también las personas que estuvieron a su alrededor. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Al respecto de incluso, después de cometido el crimen, cuando lo saca de Francia y ya está en Japón, ¿qué onda con la moralidad de un presentador de la televisión que por dinero, por famita, una presentadora, un productor, la misma televisora y todas las personas que trabajan ahí, uh-huh, de sí, tráiganlo porque esto nos va a traer un montón de números? Sí. ¿Qué? El morbo, ¿no? Sí, es una tontería. Y mira, por una de las razones, y luego como que la gente no me entiende mucho, es como de, a ver, entiendo que quieras visibilizar un poco las víctimas, entendemos que quieres como visibilizar un poco también la salud mental en cuanto a estar hablando de este tipo de criminales, ¿no? Pero algo súper importante de todo esto es, muchas veces de las que se empiezan a endiosar, ¿no?, a estos criminales, ajá, lo que sucede es que también muchos empiezan a ver y decir, no soy el único, entonces está bien, no estoy tan mal. ¿Sí me explico? Sí. Sí, pero para mí es importante que la gente sepa que sí hay más, así, pero que no está bien. Exacto, ¿sí me explico? Exacto. Siento que la forma en la que se comunica este tipo de cosas es clave, uh-huh, para ver si ayuda o perjudica. Exacto. Porque si tú dices, por ejemplo, no sé si hay alguien como yo, pero es como de, mira, está este bro, estos fueron sus problemas, esta pudo haber sido la solución. Exacto. Y aquí está para ayudarse. No estás solo. Exacto. No es una situación en la que tú te tengas que avergonzar. Sí, puedes buscar ayuda, porque también es una vergüenza, un miedo, un todo, porque creen que no puede suceder y eres un monstruo. ¿Cómo lo vas a afrontar? ¿No? Uno no puede afrontar muchas cosas. Es más, no te vayas tan lejos. Tú haces algo que no te gusta de ti mismo, algo, no sé, dijiste una mentira, fuiste infiel, lo que tú me quieras decir. ¿Qué tan difícil es para ti llegar a afrontar de frente a la persona a la que le engañaste? Es súper difícil. Hay gente que ni siquiera acepta que fue infiel porque no puede con ello. ¿Cómo esperas que alguien llegue y diga, es que tengo unas necesidades de cometer crímenes diario? Y es como, ¿cómo esperas que lo logre? Sí, claro, exactamente. Por eso creo que todos en general, y siempre, yo siempre lo comento como esto, todos necesitamos en algún momento ir con un psicólogo o una psicóloga. Todos. Sí. Porque somos seres humanos, porque vivimos en una sociedad difícil, porque el ritmo de la vida, la información que nos llega en televisión, etcétera, todo en general suma a que tengamos ese descontrol mental. Lo primero con lo que tenemos que luchar es con la vergüenza, lo que acabas de decir. Si es súper difícil, obviamente, decirle a tu pareja, te lastimé, lo hice conscientemente, soy una mala persona, soy un monstruo y no quiero que se repita. Pero quizá este sería el segundo paso. El primer paso es que te enteres que ir con un psicólogo o una psicóloga, uno, puedes decir lo que tú quieras, puedes hablar, sacarlo todo, y la persona que esté frente a ti escuchándote, ayudándote, no va a decirle nada a nadie. Claro. Estás en un entorno seguro. Entonces, si tú crees que eres esa persona que puede llegar a cometer un crimen, córrele con el psicólogo o la psicóloga. Y además que no vas a ser el primero. No, claro. O sea, una de las cosas que también pasan y lo que te dice el psicólogo o la psiquiatra es como de, no sé qué me vengas a decir, pero ya lo escuché y he escuchado cosas peores. Claro. Así que, tranqui. O sea, siempre va a haber, así como siempre dicen, ¿no? Va a haber alguien mejor que tú, va a haber alguien peor que tú. Sí. No pasa nada, ¿no? Y
Y son estas cosas, pero por ejemplo, algo que se ha también movido un poco la sociedad en este tipo de temas, por ejemplo, lo que hablamos de la infidelidad, lo pongo como ejemplo porque es afrontar algo negativo de ti, que es como tu sombra, ¿no? Sí. Lo que te decía, ¿no? Sí. Ahora es más común el saber que es común tener necesidades y deseos por otra persona, incluso estando con una pareja. Ajá. Y que eso no hace que ames menos a tu pareja, no te hace a ti una mala persona. Esta falta de aceptación es lo que los lleva a oprimirlo hasta que pasa. La represión, por supuesto. Y sucede, ¿no? Así es. No es lo mismo de que es normal, bro. Y entonces es como, voy con mi pareja, le digo, oye, ¿sabes qué? Estoy empezando a tener sentimientos por esta otra persona. ¿Qué hacemos? Y entonces tu pareja te va a guiar. ¿Me explico? Es bien distinto. Y pon tú que lo hiciste. También la pareja va a saber cómo lo va a llevar, cómo lo va a afrontar, porque es algo que pasa. Claro, ¿no? claro. Entonces, este tema de que son monstruos y demás, yo entiendo por qué lo dicen. Pero, no, pues al final pero no todos, son monstruos. Son personas. Sí. Y no es para empatizar con ellos. No. Por supuesto que no. Voy a empatizar con alguien que tiene esta condición o lo que sea, y se empatiza con él y se trata y se le da todo lo que necesite, ¿no? Ahí están mis impuestos, pongan todo para la salud mental, ¿no? Entonces, una cosa es una cosa, ¿no? Pero la otra cosa es cómo lo va a manejar. Obviamente se tiene que entender que se tienen que pagar por las cosas, ¿no? Y que una forma de pagarlo para mí es, yo no busco tanto que le pase exactamente lo mismo a la persona. La única clave de esto es que se detenga, que no pase más. Que no pase más, aunque no sea con esa persona. Exacto. Pero en este caso es todo lo contrario. Sí, es como, miren, qué increíble, ¿sabes? Sí, exactamente. Exactamente. Porque lo estás mostrando en el Prime Hour, en la televisión, lo estás entrevistando. Hay gente que entra a una librería y compra el libro de esta persona. Ok, lo voy a poner de la siguiente manera. Si esta persona estuviese en prisión, escribe el libro y tú quieres ir a comprar el libro porque te interesa conocer la historia, lo que pensaba, lo que maquinaba, etc. Pero ese dinero es para apoyo a víctimas, etc. Muy bien. Y qué bueno que quieras enterarte, qué bueno que quieras saber cómo funciona la mente de un criminal. Por supuesto. Pero si ese dinero va para un criminal que está libre, no manches. No lo compres. No lo compres. Y además, yo como una editorial, número 1... Exacto. Voy a ver cuál es realmente el plot y cuál es el mensaje final de tu libro. Exacto. Porque si tu mensaje es y lo disfruté pero no lo haré más, pues no te pases de listo, ¿no? O sea, creo que aquí debería ser, pasé por esto, este fue mi pensar, creo que aquí yo siento que sí me pude haber detenido, yo siento que esto se pudo haber evitado, lo que tú quieras decir, ¿no? Te entiendo que te haya pasado, busca ayuda, no llegues donde estoy yo. Lo que tú te quieras, o sea, sí me explico, pero no lo publicas. Sí, mira, esta es mi historia, jiji, jajaja, ¿lo sabes? O sea, no. Eso es lo que no está bien. Y, por ejemplo, de nuevo, hay muchos estudios, y hay uno en particular que me gustó mucho, que se fueron a muchas prisiones en toda la República Mexicana, y de hecho se fueron a otros países, pero en su mayoría de aquí. Y les preguntaban a todos los que venían como de distintos cárteles o de este tipo de crímenes, ¿no? Y todos llegaron a la conclusión que sí tenían problemas de su infancia. Todos, por ejemplo, hubo un caso que me brincó mucho, como pequeño paréntesis, me brincó mucho que le dijeron, ¿cómo es que le hiciste para tu primer víctima? ¿Cómo rompes esa barrera de controlarte, no? Porque una vez que la rompes, ya no hay marcha atrás, ¿qué es lo que te digo? O sea, no necesariamente no tienes esta falta de empatía, la tenías, sí, pero la perdiste. Así ¿Sí es, me explico? Así es, totalmente. Entonces, esta persona lo que contó es que en su casa sufría de mucha violencia y que el papá lastimaba y golpeaba mucho a la mamá. Le agarró odio. Claro. Odio. Creció en un ambiente en donde lo lastimaban, lo golpearon, lo minimizaron, ¿no? Lo invalidaron. Crece en una sociedad que además de una sociedad en la que no, de bajos recursos, obviamente no tienen muchos derechos a nada, que es una total injusticia. Entonces, se le presenta una buena oportunidad para salir adelante, 1. Y 2, cuando se le presenta a una persona a la que tiene que atacar, dijo, lo logré porque pude pensar que era mi papá. Qué fuerte. Brutal, ¿no? Y muchos de estos testimonios son súper similares.
Sí. Vivieron violencia en su casa porque tienen hijos porque se rompió el condón, o sea, por 1000 cosas o porque ni lo usan. O sea, para empezar, ¿me explico? Entonces, o sea, 1000 cosas. Entonces, no tienen este amor en casa. ¿Cómo vas a vivir tú bajo algo que no conoces? Que es el amor, la empatía. No lo conoces. Imposible. Te voy a decir una cosa. Ya hace mucho tiempo, aunque estudié cinematografía, hace mucho tiempo no me gusta ver los Óscares. Hace mucho tiempo, de repente sí, pues porque estaba nominado que Guillermo del Toro, alguna película que me parece muy interesante. Pero ya ni siquiera como espectáculo de entretenimiento. O sea, me vale pepino. Si Will Smith va y le mete una cachetada a Chris Rock, etcétera, se me hace un espectáculo grotesco. No voy a ver, o sea, la celebración de la industria del cine por algo que es meramente salido de la televisión más chafa. Sí, total, de acuerdo. O sea, no, Sí, por sí, supuesto que no. Súper de acuerdo. Sin embargo, una vez estaba no me acuerdo ni de qué año era, y lo vi, por alguna razón lo vi, y estaba presentando una canción Lady Gaga, que básicamente en español dice, tú no sabes cómo se siente hasta que no te ocurre. Claro. Y la neta, me acuerdo que cuando escuché, era la primera vez en mi vida que escuchaba la canción, ni siquiera entendía bien el contexto de cuál era la película, después lo comprendí y dije, wow, y me rompió, o sea, me rompió fuertísimo esa canción, fuertísimo, porque es cierto, y hay algunas cosas donde, por eso es esto, no es la crítica ni tampoco entonces ya, ok, entonces si no los voy a endiosar, entonces quiero destruirlos, odiarlos, no, o sea, al final somos víctimas de una ecuación de las cosas que están pasando, desde nuestros padres, de lo vivido, de no tenemos la culpa de nacer quizá con una condición genética distinta. De acuerdo. No tenemos la culpa, ¿no? Pero sí, en conjunto, como abejitas, como sociedad, sí, no, pues no dice eso la religión. O sea, sí tenemos que estar al pendientes uno de los otros, pero no solo de nuestra familia, sino de nuestros hermanos humanos. De verdad. Y hay muchas cosas que me hacen mucho clic. Por eso es que me empezaron a gustar mucho estas historias. O sea, me hace mucho clic no la historia, sino lo que hay a su alrededor y cómo la gente se manifiesta a través de esas historias. Porque como son muy fuertes, salen las ideas más poderosas, más potentes, más oscuras de las personas, cuerdas o no. Incluso a la mitad. Las cosas no son blanco-negro. Las cosas no son blanco-negro. Hay una situación que ocurre ahí al respecto que tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy a contar algo, ya lo había contado alguna vez, pero les voy a contar otra cosa. Cuando yo estaba pequeño, vivía en Campeche, un momentito, estuvimos como 6 meses y quiero pensar que era así, y estuve así de sufrir abuso sexual. Así. No me digas. Me escapé, ¿Cuántos años tenías? Porque hay algo muy grande allá. 6 o 7 años. Es que no recuerdo si era primero o segundo de primaria. Híjole. Así, de verdad. O sea, ya estaba ahí para ser abusado. Y por inteligencia me salvé. Así. Ni siquiera comprendía muy bien, pero me salvé. Y lo que vi siendo un niño, es algo que un niño no debe ver. Sí, claro. Pero la cuestión es esta. Cuando era más pequeño, mucho más pequeño, intentaron abusar de mí varias veces. ¿Cómo crees? Más pequeño y no pudieron porque era muy chico. Te lo juro. Te lo juro. Y te voy a decir algo. Me salvé porque la persona que iba a abusar de mí era una mujer. Porque si hubiera sido un hombre, se hubiera podido abusar de mí. Sí, de acuerdo. Y como no podía abusar de mí, me hacía orinar en una parte y me observaba mientras orinaba. Era todo lo que podía hacer. Y me salvé. Pero voy a esto. Pues eso ya es abuso. Sí, claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. Si hubiese ocurrido, ¿sería yo culpable de las cosas que hago en mi vida adulta? Es difícil, ¿no? Yo lo he pensado muchas veces. Sí. Y te voy a decir algo. Yo de niña tuve una infancia muy difícil. Ajá. Súper difícil. Y yo me convertí de cierta forma de la cual no me gustó. ¿Sí me explicó? Y llegué a un punto en el que dije, no, a ver,
el que yo haya vivido tantas cosas estuvo fuera de mi control. Ujú. Ya soy un adulto. Ujú. Ya tengo control. Ujú. ¿Sí me explico? Ya tengo conciencia, ya tengo, ¿sabes? Raciocinio. Entonces, a partir de ahorita lo que yo haga es mi responsabilidad Sí. y de nadie más, Sí. ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, pues sí, obviamente, de repente sí me tambaleé, tuve cosas que no están cool, pero definitivamente no afecté a nadie más, que en su momento sí buscaba yo afectar a alguien más. Ujú. ¿Sí me explico? Sí. Porque perdí mucho esta empatía y demás. Creo que por eso me baso mucho en ello ahorita y es como para mí súper importante porque era algo que yo perdí porque no la tuvieron conmigo. ¿Sí me explico? Sí. Pero sí, de nuevo, llega un punto, es como de yo no tengo por qué convertirme en un monstruo que jure destruir, ¿sabes? Entonces, por eso sí creo que por más que tú no hayas controlado lo que te hicieron, tú sí controlas lo que tú haces a los demás. Exactamente, exactamente. Porque también pasé por ese momento, hace rato estábamos platicando antes, la gente lo súper sabe, estuve en depresión 2 años y medio, pero también, y no fue, o sea, fue detonado por un evento, pero era algo que se estaba sumando literalmente desde el momento en que nací. Situaciones que todo el mundo vivimos de maneras distintas. Claro. Fuertes, horribles, a lo mejor, no sé, por alguna razón me salvé de esas cosas. Me salvé. O suerte, digan. Vamos a decir que fue suerte. Sí. Pero tienes razón, porque uno se tiene que hacer responsable. Se tiene que hacer responsable en algún momento. Tienes que ser responsable siempre, pero hay un momento en el que tú te das cuenta de que tú controlas tu vida. Tú controlas tus pensamientos y te tienes que hacer responsable. Súper importante. Súper, súper importante. Bueno, al final yo siempre voy a creer, bueno, no sé si siempre, pero en este momento eso es lo que creo, que el conocimiento es una de las cosas más importantes para que entonces puedas diferenciar y tener una responsabilidad de tu persona, más allá de lo que está ocurriendo a tu alrededor, de tu persona. Cómo controlar tus pensamientos en base al conocimiento. Tú contabas, por ejemplo, de esta persona, Issei. Japón tiene una de las educaciones en el planeta de las mejores. Claro. De las mejores. Más si tienes dinero. Claro. Que fácilmente entra a una universidad en Francia. Que por supuesto habla más de su idioma natal. Por supuesto. O sea, seguro hablaba francés. Seguro. Digo, no hablaba alemán, pero seguro hablaba francés, japonés por supuesto, y seguramente inglés. Es decir, ¿podríamos confundir y decir que era una persona inteligente? No. Era una persona culta. Culta, claro. Culta. Inteligente no. Porque si hubiera sido inteligente, que es con lo que siempre confunden estas personas, si hubiera sido inteligente, no lo hubieran agarrado de la manera en la que lo agarraron, no hubiera cometido tantos errores en ese... Absurdos. Sí, exacto, en esa carrera criminal que tuvo. Y qué bueno. Qué bueno que era un pobre imbécil. Sí, exactamente. Qué bueno. Peor, o sea, lo malo de todo esto, si este tipo era un pobre imbécil, un estúpido, ¿qué dice de las personas que lo están enalteciendo? ¿Qué dice de las personas que lo invitan a un programa de televisión? ¿Qué dice de las personas que deciden editar su libro? Qué mal, ¿no? Sí, o sea, ahí es donde dices, todo falló. Sí, todo falló. Pero sí, bueno, es que es un tema muy, muy complejo, es muy complejo. Súper complejo. Wow, Mariana, la verdad estuvo súper interesante la historia de Issei, el caníbal japonés. Intensa. Súper intensa. Lo sentí muy fuerte. Muy fuerte. Vamos a ver los comentarios de las personas, a ver qué pasa, ¿no? Al respecto. Por favor, sean respetuosos, como siempre se los pido. Por favor, sean respetuosos. Nos podemos comunicar fuera de parecer nuestros primos, los primates. Un favorzote. ¿Nos puedes volver a repetir rápidamente cuáles son tus redes sociales? Sí, me pueden encontrar realmente como Mariana Mouse y ponen la red que quieren, Instagram, bla, bla, bla. Pero bueno, en Instagram me encuentran como DarthMouse666. En Twitter estoy como Darth-Mouse, como Darth Maul, pero con ese. Y en Twitch estoy como Mariana Mouse y también en TikTok como Mariana Mouse. Mouse, M-A-U-S. M-A-U-S. Perfecto. De todos modos, ya lo saben, en la descripción van a estar todas las redes sociales de Mariana para que la puedan seguir y pues consuman su contenido que es muy, muy bueno, muy bueno. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Yo les recuerdo a todos
que estos capítulos los hacemos con muchísimo respeto para adentrarnos en la mente de los criminales. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Buenas noches. Chao.